Un día alguien se dio cuenta que podía enseñar habilidades a su perro y en consecuencia podría tener más control sobre él. Su perro, a diferencia del resto, mostraba mayor equilibrio emocional y podía tener una vida más adecuada respecto a las normas de los humanos. Apuntó su sistema y lo compartió con otros dueños de perros que envidiaban aquellos resultados. Se abrieron escuelas, se escribieron métodos y se hicieron competiciones. Al final aquel método se vio como una panacea y empezó a aplicarse un estricto control de la conducta de los perros prácticamente para cada cosa. El exceso de control sobre los perros indujo enfermedades y trastornos en muchos de estos perros. Ahora, alguien observó que dejando al perro tranquilo, parecía no mostrar este tipo de trastornos del comportamiento, llegando a la conclusión de que la clave era que el perro no estuviese sometido a ningún tipo de control. ¿Quién tenía razón? Evidentemente ninguno. Educar o enseñar conductas no está regañado con el respeto al perro. El adiestramiento y su salud son tan compatibles como incompatibles, solo depende del procedimiento y la cantidad. Del mismo modo se aplica para los humanos. Alguien que no estudia ni trabaja difícilmente adquirirá las herramientas que necesita para el mundo en el que vive. El perro necesita ser libre, explorar, jugar y disfrutar, pero también necesita adquirir habilidades. Estas le permiten fortalecer su capacidad de autocontrol, aprender a comunicarse con los humanos, y a salvaguardar su integridad si es que por ejemplo va a lanzarse a una carretera, ya que ser capaz de reaccionar al comando del dueño puede salvar su vida. Hoy día sabemos que los perros a los que se les ha enseñado obediencia básica tienen menos probabilidades de mostrar agresividad hacia los dueños. Por otro lado, también sabemos que muchos problemas graves de comportamiento como agresividad hacia las personas pueden haberse iniciado por un mal adiestramiento. Como vemos, solo en la zona de grises podremos encontrar el equilibrio y por tanto lo salubre. Entender los fundamentos del aprendizaje ayuda a comprender los procesos que intervienen en la adquisición de aprendizajes, ya sean relacionados con trastornos, habilidades, emociones, etc. Desde una perspectiva técnica es elemental, y desde una perspectiva de curiosidad puede ser muy interesante comprender el por qué las cosas suceden. Este pequeño apunte lo hago para aquellos que se han centrado en las cosas que se están haciendo mal en el mundo del entrenamiento de perros, y han asociado los fundamentos del aprendizaje con los excesos cometidos por personas que aplican mal o abusan de los perros. Se trata de intentar entender profundamente cómo funciona la mente y de este modo evitar los errores cometidos por los demás, además de beneficiarse de estos conocimientos para lograr una comunicación coherente a la hora de enseñar a nuestro perro. Lo que voy haciendo es evitar mirarla, por lo que digo, porque acabo de hace poco que he adoptado a la perra, la veo muy sensible y muy perjudicada psicológicamente, y lo que quiero es que no me perciba como que la estoy amenazando. Entonces, cuando le voy a pedir algo, sí la miro, pero intento hacerlo, vamos a decir, lo más relajadamente posible. Aquí lo que está ocurriendo es que ella me está presionando, por tanto, si yo accediese a sus demandas, la conducta se estaría reforzando, porque ella, al hociquearme, pues estaría logrando lo que desea y por tanto la conducta tenderá a repetirse. Cabe decir que una de las reglas de educación más importantes es jamás agredir al perro para enseñarle ni educarle. Es innecesario, no es ético, y señala hacia nuestra grave falta de conocimiento, por lo que antes de recurrir a la agresión, sería mejor idea pararse a buscar la información que nos ayude a resolver los problemas del perro sin necesidad de recurrir a dañarle. Los refuerzos y los castigos están en todos lados, el problema es si estos se aplican con el fin de provocar sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si el perro está incómodo en su cama, y se levanta para buscar un lugar más cómodo, evidentemente es un refuerzo negativo, pero la intensidad de la molestia es perfectamente asumible. Si corre hacia una pared y se estampa, la contingencia resulta en un proceso de castigo positivo. La próxima vez mejor no correr hacia las paredes. Al final, como iremos viendo, vivir supone estar inmersos entre refuerzos y castigos.
Un factor importante es la capacidad de control de su aparición, así que si un aversivo de alta intensidad aparece sin que el animal tenga capacidad para evitarlo, el animal puede traumatizarse de por vida. El trauma al fin y al cabo es un proceso de aprendizaje que mantiene al animal alerta con el fin de intentar lograr alejarse de otro posible ataque. Las consecuencias de un fuerte trauma será un posible estrés crónico, alta reactividad, y otros cambios orgánicos y emocionales que acortarán la vida y empeorarán el cómo la vivió el animal. Esto nos lleva al siguiente punto. El abuso y daño perpetrado por la ignorancia de algunos profesionales y propietarios puede causar enormes estragos en la mente del perro. En muchos casos, la indefensión aprendida de los perros puede confundirse con un perro muy tranquilo, efecto que es potenciado por los adiestradores que utilizan la violencia para adiestrar, domar o modificar conductas indeseadas por los propietarios. Aplicar un refuerzo positivo supone entregar, sumar, o añadir algo que el animal desea o que le produce bienestar o placer. Como el animal desea más refuerzos, tenderá a repetir la conducta que le hizo conseguirlos en anteriores ocasiones. Es importante no confundir estímulos con refuerzos, ya que mientras que el refuerzo es en sí mismo un estímulo no tiene por qué ser un refuerzo. Esto es más importante de lo que parece, ya que un estímulo apetitivo puede cambiar su valencia y dejar de ser un refuerzo. Esto suele ocurrir por un cambio endógeno del animal. Otros refuerzos se relacionan con aversivos aparentando castigos cuando en realidad son refuerzos. Este es el caso de los comportamientos agresivos. Por ejemplo, el perro muestra alta inseguridad, frustración y estrés hasta que recurre a la agresividad hacia el individuo que está causando su malestar, por ejemplo, un perro vecino. La agresividad se refuerza por dos posibles motivos. Uno es endógeno, esto es, que el perro posteriormente a un alto estrés agudo, recibe una dosis de opioides endógenos llamados endorfinas que actúan como analgésicos. En la confrontación aparecen neurotransmisores como la noradrenalina, el ácido gamma-aminobutírico, el glutamato, la acetilcolina y la dopamina. Esta última es el neurotransmisor que activa la respuesta de recompensa en el núcleo accumbens. De este modo, el proceso neurofisiológico está implicado en un aprendizaje de refuerzo operante. Por otro lado, si la agresividad del perro le aleja del otro perro o hace que el otro perro se aleje, el hecho de crear la distancia de un aversivo supone un refuerzo negativo, y por tanto la agresividad estaría siendo un comportamiento operante. Este es en definitiva el peligro de jugar con fuego cuando nos divertimos provocando en los perros comportamientos agresivos. La comida, que es en general un estímulo apetitivo primario, o placentero, es un refuerzo cuando el animal quiere comer, pero en el caso de que el perro ya esté saciado, no solo es probable que no resulte un refuerzo, sino que puede llegar a ser un aversivo, al menos hasta que el animal recobre el apetito. Si esto no fuese así, el estómago no tendría nervios sensitivos que indiquen que está lleno, y por tanto la integridad física del animal estaría en peligro. La aversión por la comida en tal caso castiga la conducta momentáneamente, frenando el impulso de consumo dentro del rango de tolerancia de cada animal. Por tanto, la comida solo es un refuerzo efectivo si resulta agradable en ese preciso momento. Del mismo modo, un estado de estrés agudo activado por el sistema autónomo simpático que detiene los procesos digestivos como el peristaltismo, inducen estados de anorexia temporal, y por tanto hasta que el perro no esté en un estado autónomo trofotrópico, el animal no tendrá el apetito necesario para que la comida induzca una cadena operante. El refuerzo negativo es el que más confusión provoca, ya que es difícil imaginar ejemplos en los que retirar un estímulo suponga que un comportamiento se repita. La clave es pensar en que lo que se refuerza es un comportamiento de escape. Un ejemplo de refuerzo negativo es buscar la sombra en un día cálido. El sol es un aversivo cuando empezamos a deshidratarnos o a subir la temperatura corporal en exceso. Salir de la exposición de los rayos solares supone un comportamiento de escape, y la sombra elimina el malestar del sol, por tanto la próxima vez que el animal se encuentre ante un exceso de exposición solar, el animal irá rápidamente a la sombra, por lo que esa conducta de escape hacia la sombra se habrá fortalecido o reforzado. La función del refuerzo negativo va de la mano con la conducta de escape. El escape es un comportamiento cuya función es alejar al animal del peligro. Los adiestradores que no tienen demasiada consideración con el bienestar de los animales, usan constantemente este procedimiento y una preferencia por la aplicación de castigos.
Por ejemplo, si quieren que un perro no tire de la correa, le ahorcan hasta que esté junto a una de las piernas, donde liberarán la presión del ahorque. Otro ejemplo de refuerzo negativo es ahorcar al perro hasta que entre en el transportín para enseñarle a quedarse dentro, ya que es el lugar de escape donde dejará de ser maltratado. Sin duda, la aplicación de refuerzos negativos de este tipo donde se usa el maltrato sistemático, están absolutamente contraindicados por cualquier especialista en comportamiento canino, ya que esto suele implicar graves consecuencias físicas y emocionales para el perro, sin contar que se salta toda ética profesional. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.